En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, nuestro programa de Misterio de Dios tiene básicamente 4 partes. Primero, un estudio sobre existencia de Dios. Luego, un estudio sobre los atributos. Esto es lo correspondiente al antiguo tratado sobre Dios uno. Después entramos en el planteamiento trinitario, un estudio sobre la Trinidad, lo que se ha dicho de la Trinidad. Y finalmente algunas recomendaciones pastorales. Ese es el programa general de nuestro curso, como lo hemos dicho ya otras veces. Entramos hoy de lleno con existencia de Dios. Vamos a tener una especie de introducción bastante filosófica. Puede resultar árida para algunos de ustedes, pero pues es un tema necesario. Y a lo largo de nuestro curso, la fundamentación filosófica va a ser indispensable. Vamos a tomar dos temas. Primero, lo que llamamos la cuestión deontológica. Y segundo, un ensayo sobre los límites de la racionalidad. A ver, ¿qué es ontología y qué es deontología? Llámase ontología en general el estudio filosófico de los entes. De la palabra ente viene ontología. Y el estudio de los entes es la consideración más general posible y al mismo tiempo la más profunda posible sobre cada cosa que podemos decir que existe o de la que podemos hablar. Entonces el estudio filosófico llamado de la ontología es el estudio generalísimo sobre las cosas que existen, sus posibilidades de existencia. Se lo voy a plantear de esta manera: si lo único que yo sé de alguna cosa es que existe, entonces ¿qué más puedo saber sobre esa cosa? ¿Qué más puedo decir sobre ella? Eso es lo que estudia la ontología. La deontología, que es la palabra que está escrita en el tablero, la deontología se refiere a cómo deben ser las cosas. Es un estudio mucho más pequeño. Aquí no vamos a dar un curso filosófico de ontología, sino que simplemente nos hacemos un pequeño planteamiento deontológico. El deontológico, ¿a qué se refiere aquí? A cómo deben ser las cosas. Y eso lo aplicamos a un tema muy pequeñito, muy específico, que es la existencia de Dios. Así que no se asuste por esa palabra. Lo que queremos hacer se puede explicar mejor si ponemos aquí 4 verbos. Vamos a poner 4 verbos. El primer verbo es el verbo querer. Entonces ponemos aquí queremos y ponemos un interrogante. Otro verbo es saber y ponemos entonces sabemos. El tercer verbo es poder y ponemos el verbo podemos con su interrogante. Y finalmente tenemos el verbo deber. Debemos. ¿Debemos qué? Entonces, todas estas preguntas se refieren a la probar, ¿cierto? La existencia de Dios. Probar la existencia de Dios. Este es nuestro tema, obviamente. Entonces, lo que estamos viendo, queridos amigos, es la cuestión deontológica, o sea, queremos, sabemos, podemos, debemos ¿qué? Probar la existencia de Dios. O sea que vamos a abordar en realidad esas 4 preguntas. Las 4 preguntas son: primera, ¿queremos probar la existencia de Dios? No necesariamente lo queremos, no todo el mundo lo quiere. Otra es, ¿sabemos? Ahí nos vamos a referir un poco a qué tipo de demostraciones se han hecho y qué se puede calificar como una prueba. Porque el tema de qué es probar no es una cuestión epistemológica dura. ¿Qué es demostrar algo? ¿Qué es probar algo? ¿Cuándo está probado algo? Luego, podemos probar la existencia de Dios.
Entonces, lo que afirma el Concilio Vaticano I, ojo, Concilio Vaticano I, segunda mitad del siglo XIX, es que sí lo podemos probar. Pero todavía nos hacemos una última pregunta, ¿debemos probarlo? Esas son las 4 preguntas que ustedes se dan cuenta que son preguntas introductorias y tienen que ver con la deontología, porque tienen que ver con el deber ser. El deber ser. Lo mejor es entrar directamente en esas preguntas. La primera es la pregunta ¿queremos? ¿Queremos probar la existencia de Dios? Obsérvese que cuando uno tiene que probar algo, está hablando de un contexto polémico. Cuando usted le reclama una prueba a otra persona, hay una polémica. Hay algo que es discutido. Cuando usted le dice, pruébelo, demuéstrelo, en cierto sentido le está planteando una especie de reto, ¿cierto? Una especie de desafío. Quiere decir que hay una especie de confrontación. Para muchas personas esto indica que el solo hecho de querer demostrar la existencia de Dios ya es una ofensa a Dios. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que en la tradición musulmana no hay prácticamente demostraciones de la existencia de Dios, porque el hecho de que haya que demostrar que Dios sí existe, ya es como una especie de, así lo ven ellos, una especie de ofensa a Dios, ¿sí? Si yo le digo a usted, demuéstrame que ese señor es su papá, usted se siente inmediatamente insultado. Usted toma eso como un dato. Demuéstreme que yo soy su hijo, usted toma eso inmediatamente como una especie de ofensa. Entonces, el tema de querer demostrar la existencia de Dios es un tema que en sí mismo es problemático. ¿Por qué queremos demostrar la existencia de Dios? Y de hecho, si observamos, nos damos cuenta que prácticamente en el primer milenio es un asunto que no se plantea. Sí aparece en la Biblia, en 2 lugares de la Biblia aparece. Aparece en el libro de la sabiduría y aparece en la carta a los romanos. Aparece sugerido. Entonces, hagamos esta pregunta. ¿Tú quieres preguntar algo, sí? Creo que la primera carta de Pedro, versículo 3:15, habla de dar razón de la fe. Eso podría llamarse también una prueba. Dar razón de la esperanza, dice, sí, es algo parecido, va en esa línea y nos orienta, muchas gracias, y nos orienta porque la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué queremos? ¿Por qué queremos demostrar la existencia de Dios? Por ahí vamos, precisamente. Entonces, uno puede interpretar el hecho de dar una demostración, lo puede interpretar como respuesta a una especie de desafío o de una ofensa. Pero realmente en el primer milenio prácticamente no hay demostraciones en esos términos. No hay demostraciones. Sin embargo, sí hay algunas sugerencias. Es especialmente notable en la carta a los romanos, capítulo 1, si ustedes miran Romanos capítulo 1, donde se habla del paganismo, de lo que es el paganismo, y por consiguiente los cultos idolátricos y todas estas cosas. Y usted se da cuenta que dentro del paganismo se da una especie de equivocación fundamental sobre quién es Dios. Y ahí es donde San Pablo dice, lo que es Dios, lo que hace Dios, desde el principio de la creación está a la vista de ellos. Mientras yo sigo hablando, usted busque por favor en la Biblia, que puede estar en su celular o en otro lugar, busque en la Biblia el versículo exacto, Romanos capítulo 1, hacia el final dice, no tienen excusa, porque lo que es Dios, lo que es de Dios, lo que hace Dios, desde el principio de la creación se sabe. Es decir, por las obras podemos conocer al obrero, por la creación podemos conocer al creador. Esa es una sugerencia de cómo se puede llegar a la existencia de Dios. ¿Cómo se puede llegar a la existencia de Dios? ¿Ya lo encontraste? ¿Cuál es? Pues desde el 28. Sí. ¿Y cómo no se preocuparon por reconocer a Dios? Él los entregó a una muerte depravada para... Bueno, toca leer un poquito después, después. o un poquito después o un poquito antes, míralo bien.
Aunque No, conocen el versículo. te toca un poquito antes del 28, donde él dice: lo que es Dios, nosotros lo conocemos por sus obras, por sus obras. Es muy importante eso. En el versículo 20. Versículo 20 dice, eso es. Voy a acercar aquí el micrófono para que quede su voz grabada, inmortalizada. A ver, lea. Lo invisible de Dios, su poder eterno y su divinidad, se hacen reconocibles a la razón desde la creación del mundo por medio de sus obras. Entonces ahí nos damos cuenta que sí aparece el tema de la existencia de Dios, en el sentido de que el paganismo, la idolatría, es equivocarse sobre quién es Dios. Y sí se puede conocer. Romanos 1:20, ¿cierto? Ese fue el versículo que nos leíste. Sí se puede conocer. Romanos 1:20. Ahí está. Entonces sí aparece el tema, pero no es un tema que se desarrolle mayormente. No se desarrolla mayormente. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el ateísmo en la antigüedad era realmente muy escaso, era un fenómeno social marginal. Pero sí hubo ateos, claro que hubo ateos. En la antigüedad hubo muchos que desconfiaron de la religión y que desconfiaron de sus dioses. Se mencionan sobre todo dos autores, Demócrito y Leucipo. Demócrito, usted puede buscar a Demócrito y usted puede buscar a Leucipo y usted se da cuenta de las ideas que ellos tenían. Esa idea, por ejemplo, de los átomos, al explorar en profundidad la realidad, Demócrito nos dice que lo que encontramos son partículas que ya no se pueden dividir más. Si yo empiezo a dividir, por ejemplo, un trozo de hierro, llega un momento en el que no puedo dividir más. Átomo quiere decir sin división, lo que ya no se puede dividir, lo que ya es indivisible. Eso es lo que significa átomo. Entonces, en el universo que plantea Demócrito, nos damos cuenta que ahí no hay espacio para ninguna divinidad. Para ninguna divinidad. Esta obra famosa, De Rerum Natura, escriba esa obra por favor para que la investigue. Es el primer gran manifiesto ateo dentro de la sociedad, dentro del mundo grecorromano, De Rerum Natura. Es un estudio precisamente sobre cómo la naturaleza se puede explicar sin necesidad de apelar a los dioses. Obsérvese que los dioses a los que está negando Demócrito o a los que está negando Leucipo, esos dioses son básicamente esos dioses del Olimpo. Usted recuerda esas historias de que Zeus era infiel todo el tiempo con su esposa Hera, y Hera, que no es la que era, sino Hera con H, ¿no? Era la esposa, ¿no? Y entonces la esposa, por supuesto, viéndose burlada por la infidelidad de Zeus, era celosa y ese era el Olimpo. El Olimpo era más o menos como la farándula, ¿no? Era la farándula, lo que es la farándula hoy, que fulanito se acostó con sutanita, que este no es hijo de esta, que este sí es el hijo, y en este tipo de esquema lleno de pasiones y lleno de historias truculentas se desenvolvía la religión de los griegos y la religión de los romanos. Hay que notar, por favor, para que escriban sus apuntes, hay que notar que los dioses negados por Demócrito y por Leucipo, grandes autores ateos de la antigüedad, es fundamentalmente esos dioses. Son esos dioses los que son negados. Porque ellos ven que esos dioses son ridículos. Esos dioses, o sea, ¿cómo van a hacer una explicación del universo ese tipo de dioses? Bueno, pero sigamos avanzando. Sabiendo lo que sabemos, ¿por qué uno podría querer demostrar la existencia de Dios? Finalmente nos vamos a quedar con dos razones. Primera, queremos demostrar la existencia de Dios para profundizar en un misterio en el que ya creemos. Oiga eso, para profundizar en un misterio en el que ya creemos. Es decir, ahondando en el misterio de la existencia divina, no estamos cuestionando esa existencia en el sentido de viendo si es real
o no, sino que estamos profundizando en el misterio en el que ya creemos. Algo parecido al que se pone a desarrollar el argumento que nos dijo San Pablo en Romanos 1:20, las obras de Dios proclaman su gloria, como ya lo decía un salmo, ¿no? El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Entonces, las obras de Dios proclaman quién es Dios. Entonces, yo quiero entrar en la existencia de Dios, no porque quiera negar a Dios, ni porque nadie me esté atacando, sino porque quiero profundizar en la hermosura de su propio ser. Algo así como cuando uno quiere conocer más a una persona. Tengo un buen amigo, tengo una buena amiga, me gusta saber cosas de mis amigos. ¿Y cuándo llegaste a Bogotá? ¿Y por qué tu familia vino para acá? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Y en qué trabajabas en esa época? ¿Por qué hago esas preguntas? No para cuestionar la amistad, sino para afianzarla, para hacerla más robusta, para hacerla más consistente. Por eso quiero hacer esas preguntas. Entonces, preguntamos no porque no creamos, sino preguntamos para creer con más fuerza, para creer con más razones. Obsérvese que en la tradición católica el preguntar no es lo opuesto al creer. Se puede hacer una pregunta con mala voluntad. Oiga, ¿Dios existe o no existe? Se puede hacer una pregunta, digamos, así, con mala intención. Pero también la pregunta se puede hacer con una intención positiva, incluso una intención devota, una intención piadosa. ¿Por qué más planteamos la existencia de Dios? ¿Por qué otra razón? Para allanar el camino a los que tienen dificultad en reconocer al Dios verdadero. ¿Por qué queremos demostrar la existencia de Dios? Porque queremos allanar el camino, nivelar el camino, que el que no cree pueda darse cuenta que sí es posible creer y que sí es razonable creer. Esta es una idea que va a aparecer muchas veces en la teología, sobre todo gracias a Santo Tomás. La razón humana no reemplaza la fe, pero sí despeja el camino para la fe. Eso tiene que ver con la segunda parte de nuestra exposición. La razón humana no reemplaza la fe, pero sí quita los obstáculos, limpia el terreno para que usted pueda creer. Entonces, si por ejemplo un Leucipo me dice, yo que voy a creer en esas diosas adúlteras, libertinas, que son más escandalosas que las mujeres de mi pueblo, yo porque tengo que creer en esas diosas. Entonces yo entro en una conversación y le digo, mira, es que cuando yo hablo de divinidad, cuando yo hablo de Dios, yo no hablo de eso. A usted le fastidian esas diosas. Le digo una cosa, a mí también. Y hasta el día de hoy, ese es un lenguaje muy importante. Esta ya va a ser una de las recomendaciones pastorales, o sea que ya casi se va a acabar el semestre. Esta es una de las recomendaciones pastorales. Dese cuenta que uno habla de la existencia de Dios, ¿por qué? Porque uno quiere quitar obstáculos. Entonces es muy frecuente en nuestra época que un científico te diga, mire, ese Dios suyo es el producto de la ignorancia. Cuando la gente no sabía qué eran los rayos, entonces decía, Dios está mandando rayos. Son ridículos, ¿por qué dicen eso? Entonces uno, con paciencia, ¿cierto? Armado de profunda paciencia, habiéndose tomado una buena dosis de calmantes, entonces le dice a la persona, le dice, mire, ese Dios que usted niega se llama el Dios tapahuecos. Dios tapahuecos. En inglés lo llaman the God of the gaps. The God of the gaps. El Dios de los huecos. Entonces, el Dios que usted está negando se llama el Dios tapahuecos. Ese Dios no es mi Dios. Ese no es el Dios en el que yo creo. Entonces, al presentar un camino para la existencia del Dios verdadero, ¿qué es lo que estoy haciendo? Allanando el camino para los que no creen. Hemos terminado la parte de por qué queremos. ¿Por qué queremos? ¿Queremos por qué? Pues queremos porque queremos ahondar en el misterio de la existencia. Entonces nosotros no nos salimos de la fe para preguntar por la existencia de Dios, sino que queremos conocer mejor al gran amor de nuestras almas. Es que a nadie amamos más que a Dios, queremos conocerlo más, ya está. Bueno,
y queremos también por allanar el camino. Segunda pregunta, ¿sabemos demostrar la existencia de Dios? En esta parte nos vamos a referir a lo que corresponde a los distintos tipos de pruebas que se han presentado. Los distintos tipos de pruebas. Los tipos de pruebas son 4. Yo alcanzo a distinguir 4 tipos de pruebas cuando se trata de la existencia de Dios. Hay un tipo de prueba, vayamos aquí a hacer la clasificación. Hay un tipo de prueba que es el más difícil de abordar desde el punto de vista racional y que ha dado todo tipo de discusiones, que es la prueba ontológica. Es el famoso argumento de San Anselmo, exactamente. Ese es un tipo de prueba. Grandes mentes, como la misma de Anselmo, han dicho se puede demostrar a Dios de esa manera. Grandes mentes, como la de Tomás de Aquino, han dicho no, Señor. Todavía no has llegado a una prueba. Esa no es una prueba. O sea que es un tema discutido. Para sorpresa mía, si ustedes miran revistas filosóficas serias, esto se sigue discutiendo todavía. Si el argumento ontológico vale o no vale. Luego vamos a ver cuál es. Luego, hay una serie de pruebas que son pruebas que podemos llamar testimoniales y que podemos llamar, vamos a poner ahí la palabra, emocionales. Testimoniales emocionales. Esas son las pruebas que tienen un gran valor a veces en la evangelización, pero que desde el punto de vista racional a veces nos dejan serias inquietudes. ¿Qué es una prueba testimonial emocional? Es la prueba de la persona que dice, mire, yo nunca creí en Dios, nunca. Mi familia realmente no practicaba la religión, pero me encontré con una amiga que estaba siempre con el tema, pues a mí me gustaba mucho mi amiga y me encontré con ella, y ella estaba siempre con el tema de que sus rosarios o no sé qué, que recemos un rosario a la virgencita, ella estaba con su virgencita, y entonces que teníamos que ir a un santuario de no sé dónde, y bueno, yo fui allá, pues sobre todo por estar con ella, y no sé, yo sentí algo muy raro allá, y bueno, pues no sé, mi vida está cambiando y yo creo que Dios sí existe. Y yo sentí a Dios, y yo sentí el paso de Dios, y Dios ha hecho una cosa en mi vida, y yo ahora estoy orando y mi vida es distinta. Ese es un testimonio, un tipo de prueba testimonial, emocional. Son pruebas importantes, hay que saber tratarlas con respeto, como todo ser humano, con respeto especialmente porque tienen que ver con el corazón de las personas, pero hay que saber tratarlas también, digamos, con una cierta distancia. Digamos, hay que entender el límite que eso tiene. Porque, por ejemplo, una persona escéptica nos va a decir, no, es que alucinaciones hay en todas partes. Es que usted fue víctima de una histeria colectiva. Usted se junta con una cantidad de gente rezando y que la Virgen y que la Virgencita está aquí, la Virgencita nos va a hablar. Y usted fue víctima, simplemente histeria colectiva, hermano, eso no tiene ningún sentido. Entonces, hay que acoger con respeto este tipo de demostraciones, hay que saber que realmente Dios puede valerse de todas estas cosas, pero uno se da cuenta que la teología católica no puede depender de eso. Nosotros no podemos depender de esa clase de cosas. Nos pueden ayudar pastoralmente mucho. Hay grandes profesores de teología a los que nadie conoce, y hay en cambio personas como Gloria Polo, que fue alcanzada por un rayo, estuvo muerta no sé cuánto tiempo. Resulta que a Gloria Polo la conocen millones de personas. Ella dice que realmente se encontró con Dios, con el juicio de Dios, que ella despreciaba todo lo de la religión, además tenía su modo así un poco feminista extremo, y ella cambió totalmente. Y uno no puede negar que ese tipo de testimonios pueden hacer cosas muy interesantes. Entonces hay que ser prudentes, pero lo que sí es claro es que desde el punto de vista de la teología nosotros realmente no podemos depender de esas demostraciones puestas así. Hay otro tipo de demostración que es la demostración llamada por consecuencias, ¿no? Por sus consecuencias. Entonces es algo parecido a lo de los testimonios, pero al revés, ¿no?
Entonces son las personas que dicen, mire cómo está el mundo, mire cómo están nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque nadie cree, porque hemos perdido la fe. Mire, los sacerdotes, de una vez vienen contra nosotros. Sacerdotes no creen en nada. Entonces necesitamos recuperar la fe, tenemos que volver a Dios. Es un tipo de argumento como por consecuencia, es decir, si nos apartamos de Dios nos va mal, entonces tenemos que volver a Dios para que las cosas recuperen su orden. Muchas veces este es un argumento de tipo moral. Mire lo que pasa cuando en una vida no está Dios. Es un argumento persuasivo. Va en la línea de la persuasión, pero no va en la línea de la demostración. Entonces aquí estamos aprendiendo algo interesante. Hay argumentos que son persuasivos y hay argumentos que son demostrativos. Y hemos visto que los argumentos testimoniales y los argumentos morales o por sus consecuencias son argumentos persuasivos. Por ejemplo, el muchacho ese que les cuento, el de las manifestaciones de la Virgen, el muchacho ese se da cuenta que la chica esta que la admira mucho y le gusta mucho, él se da cuenta, esta es una mujer inteligente, esta es una mujer valiosa, esta es una mujer que no es loca, ni histérica, ni cosa parecida. Y Dios significa mucho en la vida de ella. O sea, eso no es exactamente una demostración como la geometría y como ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo pone a pensar, o sea, ¿por qué esto así? Lo mismo, por supuesto, también con los muchachos, lo mismo con los hombres. Fíjese que San Agustín fue movido profundamente cuando se encontró con un genio de la liturgia, de la teología, un hombre valiente y coherente llamado Ambrosio. Cuando se encuentra Agustín con Ambrosio, que ese sí estaba al nivel de él, es que el problema de Agustín es que era un genio, el tipo tenía yo no sé qué cociente intelectual y una memoria impresionante. Entonces entrar a discutir con Agustín era muy difícil, porque el tipo era un genio. Pero cuando se encontró con San Ambrosio, resulta que Ambrosio sí era uno de su talla. Entonces Ambrosio puso a pensar a Agustín, o sea, ¿aquí qué hago? O sea, realmente este señor sabe mucho, es muy inteligente, es muy capaz. ¿Usted sabe qué oficio tenía Ambrosio antes de ser obispo de Milán? Ambrosio era el equivalente al alcalde, lo cual no quiere decir que Peñalosa sirva de obispo. Pero Ambrosio era eso. Y los alcaldes de la época tenían muchísimo poder y una capacidad administrativa, una capacidad de gestión. O sea, tenían que ser realmente personas muy, muy sobresalientes. Y era el obispo y era demasiado bueno. Entonces, eso se llama persuasión. Estos son argumentos de persuasión. No hay que despreciar los argumentos de persuasión, porque suelen ser los más efectivos. Esa es una gran paradoja de este curso. Los argumentos más racionales, que son los más sólidos, no son los que más persuaden a la gente. Porque la mayor parte de la gente tiene una gran pereza intelectual. La gente no está para muchos estudios. Y entonces, finalmente, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos otra serie de argumentos que son los argumentos, ¿qué? Metafísicos, que son los de las 5 vías de Santo Tomás. Los argumentos metafísicos. Bueno, ¿qué es los argumentos metafísicos? No los desarrollamos ahora porque es lo que vamos a estudiar precisamente en nuestra siguiente clase. Pero ¿cómo es el argumento ontológico? El argumento ontológico de San Anselmo consiste en esto. Yo puedo pensar distintos seres. Hay seres que son más perfectos que otros. Yo puedo pensar en un ser que tenga todas las perfecciones. ¿Lo puedo pensar o no lo puedo pensar? Claro que lo puedo pensar. Ese ser que tiene todas las perfecciones tiene que existir. Porque si no existiera, no tendría la perfección de existir. Existir es una perfección. O sea, ¿qué es más perfecto? ¿Un carro imaginado o un carro en el que me puedo subir?
pues yo prefiero el carro en el que me puedo subir. Porque eso de andar uno en Bogotá en taxis imaginados no funciona. No funciona. Inténtelo. Verá que no funciona. Entonces quiere decir que entre el taxi imaginado y el taxi real, me quedo con el taxi real. O sea que la existencia es una perfección. Entonces el gran argumento de San Anselmo es: si nosotros pensamos en lo que son los distintos seres, nos damos cuenta que hay seres que existen y hay seres que no existen. Es evidente que el ser que tiene todas las perfecciones, si no existiera, carecería de una gran perfección, carecería de la perfección de existir, sería un taxi imaginado. Por consiguiente, Dios tiene que existir. Dios existe. Ese es el argumento de San Anselmo. No lo vamos a criticar en este momento, eso queda como una tarea suplementaria para ustedes. Yo quiero escuchar la calidad filosófica de ustedes en la próxima clase en su manera de argumentar, porque les voy a hacer esa pregunta. A ver, usted, por ejemplo, ¿qué opina? ¿Funciona o no funciona el argumento de San Anselmo? Santo Tomás nos dijo que no. Santo Tomás dijo, no es argumento que demuestre la existencia de Dios. Muchos, yo diría la mayoría, dicen que no es argumento, pero hay otras personas que dicen sí es argumento. En general, los que tienen una versión más dinámica de la semántica y de la ontología al estilo de Hegel, consideran que sí es un argumento. Y en general, los que tienen una versión más aristotélica sobre el ser, siguen a Santo Tomás y consideran que no es un argumento. Pero en todo caso, más allá de Hegel, de Aristóteles o de Santo Tomás, es interesante volver a pensar las cosas y hacernos esa pregunta. Entonces, los argumentos, en el sabemos, nos estamos preguntando qué tipo de pruebas se han podido establecer con respecto a la existencia de Dios, y hemos visto que ha habido como 4 grandes tipos de pruebas, ¿cierto? La prueba ontológica, que está como por sí misma. Luego están las pruebas testimoniales, un poco emocionales, las pruebas morales, o llamadas también por consecuencia, y las pruebas metafísicas. Las pruebas morales y las pruebas emocionales son más pruebas de persuasión. ¿Son útiles? Claro que son útiles. Todos los que están haciendo cosas interesantísimas en la iglesia hoy utilizan pruebas de persuasión. Entonces, hablemos de algunos movimientos que son aquí más o menos conocidos entre nosotros, por muchos de nosotros. Si usted mira, por ejemplo, lazos de amor mariano, si usted mira, por ejemplo, cursillos de cristiandad, retiros de Emaús, renovación carismática, usted en ninguno de esos lugares se va a encontrar con un profesor que le diga, siéntese, le voy a explicar una por una las 5 vías de Santo Tomás. Eso no sucede. Entonces la persuasión está más en lo emocional y en lo moral, en lo testimonial y en lo moral. Tal vez son las palabras más respetuosas que puedo utilizar. En lo testimonial y en lo moral. Y eso es cierto. Eso es cierto. Con todos estos ataques legales y de marketing contra la familia en nuestro tiempo, yo sí conozco personas que están rezando más ahora que lo que rezaban hace 3 años o 5 años, porque realmente la gente se da cuenta, la gente dice, no, o sea, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos si se los carga el ateísmo? No, eso no puede ser. Entonces, eso tiene una cierta eficacia. Entonces hay que distinguir, y con esto cerramos ese punto, hay que distinguir entre lo que es la eficacia de un argumento y lo que es la solidez de un argumento. La eficacia está relacionada con el resultado. La solidez está relacionada con la calidad racional del argumento. Entonces, cuando esta muchacha que invita al otro joven a que vayan al santuario de la Virgencita, cuando esta muchacha habla de eso, seguramente es muy eficaz y ha llevado a muchas personas a que renueven su fe cristiana. Pero en términos de solidez, es muy difícil encontrar solidez ahí, porque hay una cantidad de dudas que quedan sin resolverse. No quiere decir que todas las dudas se puedan resolver,
pero quedan sin resolverse. Realmente esto es sugestión, esto es histeria, esto es manipulación, esto es negocio. Entonces muchas personas quedan con dudas. Pero hay que distinguir la eficacia, que está más vinculada con la persuasión, de la solidez, que está más relacionada con la racionalidad. Pasemos entonces al tema de la parte de si podemos. Cuando nos preguntamos si podemos tener esta existencia, estas demostraciones de la existencia, en realidad lo que estamos preguntando es sobre la eficacia, si te das cuenta. Realmente estamos avanzando en términos de la eficacia. Este punto va a ser muy corto. Mire, lo que sucede en la realidad de la vida, seamos claros, lo que sucede en la realidad de la vida, ¿qué es? En la realidad de la vida lo que sucede es que las demostraciones sólidas sirven para afianzar a los que ya creen. Y las demostraciones eficaces, es decir, las de persuasión, sirven para acercar a los que no creen. Sirven para acercar a los que no creen. Añadan por favor aquí una palabra, ustedes que están tomando sus apuntes. Junto a lo testimonial y lo emocional, pongan aquí otra que es muy importante, lo estético. Lo estético. La fuerza de lo estético es impresionante, impresionante. Es difícil encontrar una persona que escuche una gran obra musical o que vea una gran catedral o que vea, qué sé yo, una capilla sixtina y que no se haga siquiera una pregunta, ¿de verdad Dios no existe? O sea, cuando tú piensas, por ejemplo, la capilla sixtina, cuando Miguel Ángel empezó a pintar la capilla sixtina, era un joven de cabello negro. Cuando terminó de pintar la capilla sixtina, era un viejo, según los estándares de la época, con su cabello completamente blanco. Ese fue el tiempo, eso habla del tiempo que el hombre se demoró. Entonces tú miras la capilla sixtina con toda su fuerza expresiva, con el trabajo que tiene, con los años de uno de los mayores genios que ha conocido la historia, porque eso nadie lo puede negar. O sea, tú puedes ser ateo, pero tú no puedes negar que realmente Miguel Ángel era un genio. Eso no se puede negar. Entonces tú miras esa capilla y te terminas preguntando. Es interesante ver también cómo los regímenes oficialmente ateos, como el comunismo soviético, capaz de demoler tantas vidas y capaz de propagar el ateísmo, inyectarlo a los niños desde la más tierna edad, no pudo derribar las cúpulas del Kremlin. No pudieron derribar las grandes iglesias. No podían. Es decir, esos mosaicos de la Madre de Dios, de la Theotokos, esos mosaicos del Pantocrátor. O sea, tomar eso y meterle, realmente los únicos que han sido capaces de destruir cosas así son los talibanes, ni siquiera todos los musulmanes. Muchos musulmanes se detienen ante el arte. Los talibanes, eso sí parece que no distinguen una cosa de otra. Pero lo estético también entra aquí. Entonces, cuando nosotros preguntamos si podemos demostrar la existencia de Dios, lo que hay que decir es que en general la eficacia está más por el lado de la persuasión, y la persuasión está más por el lado del testimonio, la emoción. La emoción. Yo me acuerdo el caso de una mamá que tenía muchas dudas con esto de los carismáticos y los dones y las sanaciones y sobre todo el famoso don de lenguas, ¿no? Y entonces, y el don de lenguas, y yo eso no lo creo. Y resulta que ella, en alguna oportunidad, esta señora, estaba con una hermana suya. La hermana suya había crecido en circunstancias muy distintas, con muy poquita educación, sí, una persona totalmente desprovista de formación académica y por consiguiente incapaz de inventar muchas cosas, o sea, de hacer una mentira elaborada. Y fue esta señora con su hermana a un congreso de la Renovación Carismática, quién sabe cuál predicador estaba por allá haciendo bulla y tal, y el Señor y el don del Espíritu. Y esta mujer, la hermanita de la señora que les cuento, empieza a orar en lenguas. Entonces, es un tema
impresionante porque ella decía, si a mí me dicen si existe el don de lenguas, yo no creo en eso. Pero yo ¿qué hago con mi hermana? O sea, mi hermana no dice mentiras, mi hermana no pudo haberse inventado esto. Mi hermana no tiene una razón para engañarme a mí. Entonces, por eso lo testimonial, lo emocional, lo estético, lo moral, las consecuencias, esto es muy importante cuando se trata de hacer avanzar la fe. Es muy importante. Y entonces lo otro, lo sólido, lo racional, lo metafísico, ¿dónde lo dejamos? Sirve para quitar obstáculos y para afianzar a los creyentes. Entonces, el uso inteligente de las demostraciones de la existencia de Dios, ¿cuál es? Utilice la parte sólida, por eso hay que conocerla, esta parte metafísica, sólida, utilícela con caridad para ayudar a quitar obstáculos de las personas que están más endurecidas. Quitando el obstáculo, deje pasar la suave brisa, deje pasar la música maravillosa del testimonio, de la emoción, de lo estético, de lo moral, y deje que eso haga la obra. Parece que esa es la combinación que nosotros podemos utilizar. Y esa es la combinación que más sirve. Entonces, si usted se encuentra con un filósofo y le dice, Santo Tomás es un ridículo. Es un ridículo. Santo Tomás dice, todo lo que existe tiene una causa. Por consiguiente, si nos remontamos en la línea de las causas, llegamos a una causa incausada que es Dios. Es un argumento completamente estúpido, dice este filósofo ateo en toda su arrogancia. Es un argumento completamente estúpido, porque si todo lo que existe tiene una causa, pues Dios también tendría que tener una causa. Entonces tendría que haber alguien que causó a Dios, y a ese que causó a Dios tendríamos que encontrarle otro que lo causó. Entonces Santo Tomás es un ridículo, y los católicos o quienes crean esas demostraciones son unos tontos o son gente de mala fe que se aprovecha de la ingenuidad de los demás para tratar de hacer avanzar su agenda y seguir como son, unos pederastas, desgraciados, hipócritas, inquisidores, cucarachas repugnantes, etcétera, etcétera. Entonces el filósofo presentó su alegato. Por eso hay que tener cuidado con los filósofos, sobre todo filósofo que esté estudiando teología, hay que tener cuidado. Entonces, el filósofo presentó su alegato. Como dicen en algunos lugares de Colombia, se despachó. Se despachó, echó todos sus argumentos. Santo Tomás es un tonto. Yo me di cuenta. No se necesitaba ser ningún genio. Yo me di cuenta. Es un tonto. Entonces, a uno le toca lidiar con mucho arrogante en esta tierra. Entonces usted se toma su pastilla. Usted se tranquiliza y le dice a esta persona, ¿usted está seguro de que leyó bien a Santo Tomás? Claro, eso no es difícil, hay traducciones y de todo. Incluso yo hice un curso de latín por correspondencia, lo perdí. ¿Leyó a Santo Tomás? Miremos el argumento de Santo Tomás. ¿En dónde está la frase? Todo lo que existe tiene una causa. ¿Dónde está esa frase? Esa frase no es de Santo Tomás. La frase de Santo Tomás es otra. Él no dice que todo, él dice, vemos que algunas cosas tienen una causa. Vemos que algunas cosas tienen una causa. Él no dijo todas, él dijo algunas cosas. Entonces, cuando usted se enfrenta a la arrogancia de uno de estos ateos y usted con caridad y con paciencia le hace ver esto, ¿qué está haciendo usted? ¿Quiere decir que ya la persona sale corriendo a confesarse? No todavía, no es lo probable. Pero usted, ¿qué ha hecho? Usted ha quitado un obstáculo. Usted está invitando a la persona a que se cuestione
¿Yo por qué obro con esa arrogancia? ¿Cuál es mi mala voluntad con estas personas? Es curioso ver que en lugares donde se está persiguiendo muy fuertemente el cristianismo, como en la región donde estuvo el Estado Islámico, se han dado muchas conversiones de musulmanes a cristianos. Y usted se preguntará cómo es posible que se conviertan a cristianos viendo que los cristianos son los que están llevando la peor parte ahí. La respuesta es que muchos de ellos han tenido que llegar a la pregunta que hemos dicho aquí. ¿Y nosotros por qué odiamos tanto a esta gente? O sea, llega el momento en el que tienes que hacerte esa pregunta. Entonces, los argumentos metafísicos, con la parte ontológica no nos vamos a meter aquí mayor cosa, ahí no vamos a entrar tanto, pero con los argumentos metafísicos bien manejados, usted lo que hace es quitar obstáculos. Lo que va a ayudar es la persuasión, y la persuasión está tejida de testimonios, emociones, estética y consecuencias morales. Eso es lo que tiene mayor fuerza. Eso es lo que hace que puedan llegar más a las personas. Y ahí nos queda respondida la última pregunta. Entonces, ¿debemos probar la existencia de Dios? Respuesta, sí. Por nuestra condición racional, tenemos que estar seguros de que no estamos hablando de una ficción, fantasía o imaginación cuando hablamos de Dios. Tenemos que estar seguros. Luego sí tenemos, por respeto a nuestra misma capacidad racional, tenemos que. Además, tenemos que, porque la caridad nos invita, nos urge a quitar los obstáculos para que otras personas también puedan creer. Hasta ahí vamos con el tema de la cuestión deontológica. Nuestra segunda parte se refiere a los límites de la racionalidad. Cuando hemos hecho la diferencia entre persuasión, es decir, eficacia, y argumentación, es decir, solidez, cuando hemos hecho esa diferencia, hemos ya encontrado un límite de la racionalidad. La racionalidad tiene una capacidad muy limitada de persuasión, muy limitada. El primer gran límite de la racionalidad, ¿cuál es? Que tiene una capacidad muy limitada ¿de qué? De persuasión. Son demasiado escasas las personas, son muy pocas. Mis hermanos, son muy pocas las personas que por un argumento cambian la vida. La gente no cambia la vida de esa manera. No cambia la vida. A mí me sucedió, de hecho, esto lo he contado en otras ocasiones, me sucedió con un cierto profesor universitario que había sido profesor de mi hermano, mi hermano menor, estudió psicología, y en la universidad en donde él estudió, tenía muy buena relación de amistad con un profesor, el cual sin embargo era completamente ateo. Sin embargo, una persona muy dada a argumentar y muy buena persona, diríamos. Esas personas que son amables, respetuosas, etc. Entonces mi hermano me invitó a que tuviera algunas conversaciones con este ateo desde el punto de vista de los argumentos. Tuvimos 3 sesiones de conversación. Obviamente pues en lo que yo más me basé fue en lo de Santo Tomás. Cuando terminó la tercera sesión, siempre en términos muy amables y respetuosos, este profesor me dice: pues yo realmente no tengo nada más que argumentar, pero tampoco creo. No tengo más objeciones, no tengo más razones, no tengo más nada, pero tampoco creo. Sin embargo, le voy a pedir un favor, padre, si usted puede bendecir a mi hija. Eso no es inventado, precisamente estaba mi hermano de testigo de que eso sucedió así. O sea, lo cual demuestra que una persona puede incluso ver la solidez argumentativa y eso todavía no produce fe. Es interesante ir al Tratado de la Fe. ¿Dónde está el Tratado de la Fe en la Suma Teológica? Está en la segunda parte de la segunda parte, lo que llamamos la secunda secunde. En la segunda secunde, Santo Tomás estudia la fe y estudia qué es la fe.
Y una de las cosas que nos hace ver es que dentro de la fe, la razón tiene una serie de límites. Esos límites de la racionalidad son los que deseamos explorar un poco acá. Vamos a referirnos aquí a 3 tipos de límites de la racionalidad. Vamos a hablar de unos límites que llamaremos intrínsecos. Es decir, la racionalidad tiene límites dentro de ella misma. Luego hablaremos de otros límites psicológicos y luego hablaremos de otros límites sociales. Los más difíciles de entender son los intrínsecos. La racionalidad, aquí nos referimos siempre a racionalidad humana, tiene límites intrínsecos, psicológicos y sociales. ¿A qué llamamos límites? ¿Sabe que vamos a cambiar el orden? Vamos a presentar primero los sociales. Es que los intrínsecos ya dije que son los más difíciles. Vamos a presentar primero los sociales, luego los psicológicos y luego los intrínsecos. Pero en un orden lógico sería al revés. ¿Cuáles son los límites sociales de la racionalidad? Es lo que se llama popularmente ir contracorriente. Ir contracorriente. Eso se ve muy fácil cuando usted trata de sostener una postura ética que usted sabe que casi nadie más comparte. Eso es muy complicado. Ese es un límite social de la racionalidad. Si usted, por ejemplo, está en una universidad, creo que no pase en esta, espero, pero sí puede pasar en otras, y sobre todo en otras carreras, y entonces usted dice, pues yo soy contrario al aborto, y resulta que usted es la única persona contraria al aborto en un grupo de 20 o de 30, ahí hay una presión social que es muy difícil. Entonces hay un límite social de la racionalidad. Aristóteles definió al ser humano como un animal racional, pero la racionalidad no es lo que más brilla en el ser humano, es muy difícil. Contradecir lo social es muy difícil. Y eso se nota especialmente en las cuestiones éticas. San Agustín ya era consciente de esto refiriéndose al tema de la existencia de Dios. San Agustín decía, solo niega a Dios aquel a quien no le conviene que Dios exista, que va por el lado de lo social y va por el lado de lo psicológico, que vamos a encontrar en unos minutos. Entonces, socialmente es muy difícil, muy difícil. Entonces la racionalidad tiene un límite ahí porque si usted toma en serio que Dios existe, si usted toma en serio lo que Dios ha hecho por la humanidad, usted va a llevar una vida que está en contravía de muchas otras personas. Entonces socialmente eso es muy complicado. Otro límite social de la racionalidad es cuando algunos jóvenes, yo lo he visto sobre todo en jóvenes, empiezan a hacerse esta pregunta. ¿Yo por qué soy cristiano o católico? ¿Yo por qué soy católico? Pues porque mi familia era católica. Es decir, cuando la gente empieza a cuestionar su fe porque la atribuye simplemente a un hecho social. ¿Por qué soy un hecho cultural? Exacto. Entonces, ¿yo por qué soy católico? Pues yo soy católico porque nací en un país católico. El que dice esa frase, ¿cuál es la siguiente frase que va a decir? Luego, si yo hubiera nacido en un país budista, sería budista. Luego, si yo hubiera nacido en un país musulmán, sería musulmán. Pero en cualquier caso, eso implica que las religiones dan lo mismo. Entonces, fíjate cómo de una situación social se saca una conclusión que tiene que ver con la verdad. Las religiones dan lo mismo, porque yo simplemente soy católico por accidente. Si yo hubiera nacido en Dresden, Alemania, seguramente yo sería luterano. Si hubiera nacido en Islamabad, entonces sería musulmán y así sucesivamente. Entonces, realmente ese es un límite de la racionalidad. Y saber preguntarse por encima de lo cultural, a favor o en contra, preguntarse uno por encima de lo cultural, por encima de lo social, es muy difícil, porque uno mismo entra en duda.
Realmente, ¿qué de lo mío es convicción y qué de lo mío es simplemente costumbre? Mi abuelita me despertaba en la novena de Navidad para que fuéramos a misa de 5 y yo iba allá medio dormido de esa iglesia, pero así fue siempre allá. Entonces, para mí negar que Cristo se encarnó y que Cristo es verdad, pues es pelear con mi abuelita, que fue una santa señora. Entonces yo no voy a pelear con ella. Entonces la racionalidad humana tiene límites sociales cuando uno tiene que pelear contra las opiniones o cuando uno tiene que justificar las opiniones. En ambos casos es muy difícil pensar por encima de la sociedad, pero se puede, claro. Digamos que ese límite social, esa limitación social uno la puede superar. Bueno, pasemos a la limitación psicológica. La limitación psicológica es algo parecido, es lo que tiene que ver con la historia de uno mismo. Piense usted lo que sucede si usted es una persona que tiene esta idea. Mire, que cada uno viva como quiera y que deje vivir a los demás, punto. O sea, la vida no es tan complicada, viva y deje vivir. Y si el otro quiere matarse, pues que se mate. Cada uno verá cómo hace. Ese ha sido su principio de vida. Pero resulta que un día usted se pone a reflexionar sobre las consecuencias de eso, de esa manera de pensar, y empieza a encontrar una serie de cosas que tal vez no funcionan. A usted le ha funcionado muy bien eso, porque eso lo desliga completamente de toda responsabilidad. Entonces pensemos en un hombre, ese pensamiento es muy de hombres, también mujeres, pero bueno, situémonos aquí en el caso de un hombre que lleva años y años viviendo bajo esa norma. Yo vivo y dejo vivir, yo no me meto con nadie, a mí no me interesa si tú eres cristiano, budista, ateo, liberal, conservador, no me interesa. Resulta que él, dentro de su historia personal y dentro de su filosofía de vida, pues tiene amigos y resulta que tiene una novia, una mujer que en su momento le gustó muchísimo y bueno, parecía que todo iba muy bien y todo en orden y muy felices. Pero este señor empezó a sentir que la relación era muy rutinaria, que ya le faltaba como chispa, como picante. Entonces, sin dejar a esta novia, pues él empieza a mirar un poco para otras partes y de hecho empieza a cultivar una relación demasiado especial con otra mujer. Bien, situación complícase. En un momento dado, la primera se da cuenta de lo que está sucediendo. Se da cuenta de que este tipo es infiel, como se diría. Y entonces él responde, mira, yo no tengo ningún contrato contigo, tú estás conmigo porque quieres estar conmigo. Yo no tengo ningún contrato contigo, tú sabes cuál es mi manera de pensar, que cada uno viva lo suyo. Realmente si a ti no te conviene estar conmigo, si tú quieres hacer otras cosas, pues tú verás y yo veré lo que yo hago. O sea, él trata de ser fiel a lo que han sido sus principios. Sus principios son esos, que cada uno haga lo que quiera. Entonces, mientras a mí me guste estar contigo, pues estoy contigo, y cuando no me guste, pues entonces no. Y él queda más o menos tranquilo con eso. Pero entonces resulta que esta joven le empieza a hablar y le empieza a contar lo que significaba para ella esa relación. Y el hombre se da cuenta de que pues ella tenía así, pero bien implicado el corazón, había implicado la vida. Ya ella pensaba, como suele suceder en esos casos, ya ella pensaba pues en un nido de amor y nos queremos y estamos y estaremos y todas esas cosas. Y lo que estaba pensando era, esta tarde estuvo bien, esta mañana estuvo bien, esta noche estuvo bien. O sea, él funcionaba así como a pedacitos. Y la otra estaba pensando en que vamos a tener aquí pues una historia de amor. Mejor dicho, love story, se quedó corto. Lo nuestro va a ser fantástico. Entonces finalmente el hombre se da cuenta, pues claro, ustedes se imaginarán las conversaciones con esta muchacha, se siente ofendida, se siente lastimada, se siente estafada,
Entonces es un lenguaje, él trata a toda costa de repetir su argumento. No, cada uno verá qué hace, tú estás aquí libremente, yo nunca te amarré. Él solo repite y repite esas frases, pero a pesar de que las repite, no puede negar que le ha causado un dolor a esa persona. Es evidente que esa persona está sufriendo, que está sufriendo mucho y que la causa de ese sufrimiento es él. Entonces este hombre finalmente pues se deshace de ese ser fastidioso que era la novia esa que no hacía sino quejarse y llorar. Finalmente la bota a la caneca, a la basura, se deshace de ella porque no le sirve, porque eso no es lo que yo quiero en mi vida. Yo lo que quiero en mi vida es ser feliz, y a mí no me sirve una mujer que esté lloriqueando y reclamando. Y no, yo soy un ser libre y lo mío es ser el tiburón que no puede dejar de moverse, porque si deja de moverse se muere. Bueno, entonces él trata de justificar su propia manera de pensar, trata de justificar sus ideas, pero adentro sigue sintiendo: soy una porquería. Entonces se pone a hablar con un amigo, y hablando con el amigo llega a la conclusión: yo soy un asco. Utiliza otras palabras todavía más gruesas que no hay necesidad de decir aquí. Soy una basura. Bueno, todo eso que se dice la gente, pero ¿qué hace uno? Pero yo no sé, pero yo siempre le dije. Es decir, está en conflicto, realmente la persona está en conflicto. Finalmente llega a la conclusión de que no se puede pasar por la vida simplemente diciendo que cada uno viva lo suyo. O sea, se da cuenta de que el principio que ha guiado su vida durante los últimos 10, 15, 20 años o los que sean, no funciona. Ese principio no funciona. Ese principio deja un rastro de sangre, ese principio deja gente lastimada, y más o menos él, como buen egoísta, lo que piensa es: y yo no quiero sentirme así. O sea, yo no quiero sentir que yo soy ese que está dañando vidas. Entonces yo tengo que reformar mi principio de vida. Ya él se dio cuenta racionalmente: tengo que cambiar mi manera de ser, tengo que tener en cuenta al otro. El otro también importa, no solo importa lo que yo sienta, lo que a mí me gusta, lo que yo pretenda, el otro también importa. Pero ahora viene una limitación psicológica. Eso significa cambiar mi estilo de vida, cambiar mi manera de pensar. Escriba el nombre de este convertido famoso de principios del siglo XX, Paul, escrito Paul, se pronunciado Paul, Paul Claudel, pronunciado Claudel, Paul Claudel. Busque la historia de la conversión de Paul Claudel y usted entiende lo que es el límite psicológico de la racionalidad humana. Este era un ateo convencido, y él se da cuenta una vez en la Catedral de Notre Dame. Él fue impactado por lo estético. Una vez estando en la Catedral de Notre Dame, él se da cuenta: Dios existe, yo sé que existe, pero él era ateo. Y él se da cuenta desde el momento en el que pronuncia las palabras Dios existe, desde ese momento se da cuenta: mi vida va a tener que cambiar toda. Y ahí sí, como se dice popularmente en Colombia, ¡qué vaina! Ahora tiene que cambiar toda mi vida, ahora cambia mi vida. ¡Ah! Problema. Mi vida cambia. Ese es un límite psicológico de la racionalidad. ¿Por qué? Porque el ser humano no es solo racional. El ser humano no es el señor Spock, ¿no? El ser humano no es solo racional. El ser humano tiene sentimientos, tiene historia, tiene dolores, tiene sueños. Entonces ese mismo hombre que les conté de la larga historia, que varios aquí casi lloraron. El señor ese que les conté que defraudó a la novia, ese señor, si no defrauda a la novia, luego defrauda a los hijos. Y un día un hijo se le va a plantar al frente y le va a decir: usted nunca tuvo tiempo para mí. Lárguese, viejo desgraciado, usted nunca tuvo tiempo para mí. Y eso también le va a doler. O sea que el ser humano es más que racionalidad, y precisamente por eso hay unos límites muy profundos en la racionalidad humana. No solamente son los límites propios de lo social, sino son los límites propios de la manera de ser. Yo quiero ser independiente, yo quiero ser libre, yo no quiero que nadie me mande. Hay un niño que vivió en la segunda mitad del siglo XVIII. Ese niño se llamaba Immanuel, apellido Kant. Y resulta que Immanuel Kant, de niño, lo llevaron a la escuela del emperador Federico.
que era la gran figura política de Prusia en ese momento. Y en la escuela protestante, ojo, del emperador Federico, era demasiado importante la piedad, la oración, los cantos, los salmos, muy importante, los evangelios, la liturgia. El pietismo era la cultura propia de las escuelas prusianas en tiempo del emperador Federico. Pero resulta que el temperamento de Kant era un temperamento completamente intelectual, racional, y él veía que toda esa manipulación de que ahora todos otra vez para la iglesia, ahora a cantar las alabanzas al Señor, vamos a cantar las alabanzas, a ver, cante. Niño Emanuel, ¿por qué no cantas? Pues sí, ya voy a cantar, ya. Entonces, la racionalidad es complicada porque la razón ve cosas que el corazón no quiere, no entiende. La frase completa de Pascal que relaciona corazón y razón es esa, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no entiende. Entonces es complicado, esos son límites psicológicos y esto tiene que ver con la existencia de Dios, porque tomar en serio la existencia de Dios cambia todo en tu vida, absolutamente todo. Decía San Juan Pablo II, ¿no? A Dios es imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo. Conocer en serio a Dios tiene repercusiones, o sea, si de verdad ese es Dios y si de verdad Dios ha hecho eso, me toca cambiar toda la vida, como el tipo ese que decía, ¿qué problema? Tengo que cambiar mis principios, tengo que cambiar mi manera de ser. ¿Se pueden superar los inconvenientes psicológicos de la racionalidad humana? Sí. Uno puede levantarse por encima de los propios condicionamientos psicológicos, su propia historia, sus propios sentimientos. Uno puede levantarse. Y eso ha sucedido muchas veces. Cuando Kant, muchos años después, escribe La religión en términos de la pura razón, que es una de las obras de su madurez, una de sus obras finales. Cuando Kant escribe La religión en los límites de la pura razón, un día tuvo que escribir esta frase: es inconcluyente cualquier demostración de la existencia divina. O sea, esa frase estaba contradiciendo toda su educación, toda su infancia y toda su juventud. Pero Kant sentía que tenía que ser honesto y que por encima de su propia historia y por encima de lo que él hubiera vivido, no se puede demostrar la existencia de Dios. Eso era lo que él pensaba, obviamente. O sea que las personas sí pueden dar ese paso. Él dio el paso de la creencia al agnosticismo. Hay otras personas que han dado el paso del ateísmo a la fe. Eso también ha sucedido, por muchas razones. Entonces, ¿se pueden vencer los límites psicológicos de la racionalidad humana? Respuesta, sí. Cuesta incluso más trabajo que vencer los límites de la sociedad. Los límites sociales se pueden vencer también y son incluso más fáciles. A veces usted los límites sociales los puede vencer cambiando su lugar. Entonces me encontré, por ejemplo, en Estados Unidos en una misión, en una población relativamente pequeña para el tamaño de ese país llamado Des Moines, allá en el estado de Iowa. Es una población más o menos pequeña, es un ambiente mucho más sano que decir Nueva York, Miami, Los Ángeles o San Francisco. Entonces hay una cantidad de gente que se ha ido a vivir a esos pueblos porque el ambiente es más sano. Es decir, ahí es más fácil ser creyente. En cambio, ser creyente en San Francisco, donde por el lado moral, intelectual, académico, por todas partes te están atacando tu fe, es muy complicado. Entonces, los límites sociológicos cuestan, pero se pueden vencer. Los límites psicológicos cuestan, pero se pueden vencer. Mis hermanos, ya no podemos aplazar más. Hay que entrar a los límites intrínsecos de la racionalidad humana. ¿A qué llamamos límites intrínsecos? Llamamos límites intrínsecos a esta pequeña pregunta. La pregunta es: ¿se puede fundamentar la vida entera sobre la razón humana? ¿Puede una persona organizar toda su vida a partir de la razón y solamente de la razón? ¿Tiene la razón esa capacidad, esa fuerza, esa consistencia? Esa fue precisamente una de las preguntas que apasionó durante mucho tiempo a nuestro amigo Immanuel Kant. La obra conocida de él, que se llama Crítica de la razón pura, lo que en realidad quiere decir es estudio sobre el ser y actuar de la razón independientemente
de la percepción. Ese sería el subtítulo de la obra de Kant. Es decir, si nosotros le quitamos a la inteligencia humana todo lo que viene de fuera, la experiencia, la percepción, si le quitamos todo eso, el nombre que Kant le da a esa parte es intuición. Pero no, acuérdense que él tiene su propio diccionario, ¿no? Eso es difícil, Kant, porque tiene su propio diccionario. Entonces él llamaba intuición a esa primera fase del conocimiento. Entonces lo que se está preguntando Kant en la crítica de la razón pura significa sin nada más, lo que él se está preguntando es, ¿qué es la razón humana y hasta dónde la razón humana aporta al conocimiento? Otro modo de describir la obra de Kant es con este subtítulo. ¿Qué es lo que la razón humana aporta al conocimiento independientemente de la percepción, la experiencia o la intuición? Entonces, la gran pregunta que estamos abordando nosotros es muy parecida a la pregunta de Kant, solo que nosotros la planteamos en un lenguaje más existencial. La vida humana, pregunta, ¿se puede sustentar únicamente sobre la razón? ¿O cuál es el límite de la racionalidad humana? Esto nos conduce, mis queridos amigos, a una meta pregunta. Bienvenidos al mundo de las meta preguntas. Llámase meta pregunta a la pregunta que usted hace para saber si otra pregunta es racional, si otra pregunta se puede responder. Eso es una meta pregunta. Si yo le digo a usted, ¿usted considera que un ladrillo es en realidad un cake o un coke? Usted se me queda mirando y dice, ¿qué entiende usted por cake y por coke? ¿Eso está en inglés? ¿Eso está en alemán? ¿Eso está en qué idioma? Es decir, usted lo que me está diciendo es, para responder su pregunta, necesito otra pregunta. Ese es el concepto de metapregunta. Bueno, ¿cuál es la gran metapregunta, mis queridos amigos? La gran metapregunta, que es la que no les gusta a los filósofos, es esta. ¿Cómo puedo estar seguro de que la primera y fundante pregunta de mi sistema es realmente la primera? Repito. ¿Cómo puedo estar seguro que la primera y fundante pregunta de mi sistema es realmente la primera? Esa pregunta es horrorosa. Y esa pregunta es la que revela el límite intrínseco de la racionalidad humana. Todo sistema filosófico empieza con una primera pregunta. Todo sistema filosófico. Pero esa primera pregunta se le puede plantear esta metapregunta. Entonces, un sistema filosófico puede partir del conocimiento, que fue lo que hizo Kant. Kant dijo, señores medievales, escolásticos, tradicionales, ustedes se la pasan hablando de la realidad, la verdad, del ser. Pero hay un tema anterior. El tema anterior es el conocimiento. Ustedes no han resuelto el problema del conocimiento. Ustedes ni siquiera han resuelto qué tanto de lo que uno conoce viene de fuera y qué tanto de lo que usted conoce viene de usted mismo. Entonces, lo que hace Kant es cuestionar la filosofía tradicional, que podemos en términos aproximativos llamar filosofía escolástica o no sé qué otro nombre llamarlo. Dejémosla como escolástica. Lo que hace Kant es cuestionar la filosofía escolástica utilizando esa pregunta o esa especie de crítica. Usted no puede hablar, señor, usted no puede hablar de la realidad del ser o de todo lo demás, porque todo eso son conocimientos y usted no tiene claro cómo es el conocimiento. Es más, la versión del conocimiento que usted tiene es una versión completamente ingenua. Usted se imagina que el conocimiento es simplemente una representación fiel de la realidad. ¿Cómo está seguro usted de eso? Tenemos que estudiar el fenómeno del conocimiento y para eso tenemos que estudiar cuáles son las condiciones del conocimiento y para eso tenemos que estudiar qué es lo que aporta la razón humana al conocimiento.
Entonces vamos a estudiar los aportes de la razón humana independientemente de la experiencia. Y eso se llama un conocimiento trascendental. Ese es el sentido de la palabra trascendental en Kant. Vamos a estudiar eso. ¿Qué es lo que aporta el conocimiento? Pero entonces necesitamos oiga el trabalenguas que le voy a decir y no pierda la paciencia ni la esperanza. Necesitamos establecer cuál es el método para conocer la manera como nosotros aportamos al conocimiento. Y esa es una de las críticas que le van a hacer a Kant. Para conocer lo que nosotros aportamos al conocimiento, usted ha tenido que establecer un método el cual también es criticable. Su método trascendental también es criticable. Realmente esa ha sido la historia de los filósofos. Cada uno plantea una cosa y llega el otro y entonces se lo critica y le dice, no señor, eso no es así. Entonces ya por ejemplo a Kant le van a criticar pues todos estos, entre los cuales descuella uno llamado Schelling. Schelling es uno de los grandes críticos de Kant. Pero ¿cómo se hace para criticar la filosofía? Por ejemplo, usted, con esa cara de filósofa que tiene, entonces, si yo voy a criticar su filosofía de usted, como dicen en unos países, si yo voy a criticar su filosofía de usted, eso quiere decir que yo tengo que hacer otro planteamiento. Y mi planteamiento se reduce finalmente a una nueva pregunta. Por ejemplo, yo puedo cuestionar el conocimiento, la teoría que plantea, la pregunta fundante de Kant sobre el conocimiento, yo la puedo cuestionar si me voy, por ejemplo, al lenguaje. Entonces, supongamos que usted es kantiana. Entonces yo le digo, momento, párese. Todo lo que usted dice lo dice con el lenguaje. ¿Usted cómo sabe que las palabras significan algo? ¿En dónde adquieren significado las palabras? Entonces usted se va por otra línea que se llama la filosofía analítica. Y entonces usted va por la analítica viendo a ver en qué momento las palabras significan algo. Si tenía razón el segundo Wittgenstein cuando habló de los juegos del lenguaje. Si tenía razón Rorty, si tenía razón no sé cuánto. Y usted se va por ahí y estudia eso. Porque para usted la primera pregunta es cómo adquieren significado las palabras humanas. Cuando ya a usted le han dado un doctorado honoris causa, cuando ya la gente dice que usted es un genio, surge por ahí un muchachito impertinente y dice, un momento. El problema no es el lenguaje, el problema es la conciencia. Porque el lenguaje no sabemos si existe en una persona o en dos personas. O sea, el lenguaje es suyo, es mío, es de los dos. O sea, ¿cuál es el sujeto del lenguaje? No sabemos cuál es el sujeto. Luego, el problema es el sujeto. Momento, dice Heidegger, el problema es el ser, porque nos hemos olvidado del ser. Y así sucesivamente. Otros dicen que el tema es la voluntad, la vida. Son los vitalistas, como José Ortega y Gasset, como el mismo Nietzsche. Es un vitalista en la medida en que Nietzsche es filósofo, que para mí eso tiene bastante de cuestionamiento. Para mí es más un escritor, un orador. Pero bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que usted se da cuenta cuando examina el ejercicio profesional, formal y extremo de la racionalidad, usted se da cuenta que cada filósofo parte de un nuevo cimiento y sobre todo, mi estimado amigo, que cada cimiento depende de una pregunta. ¿Pero qué es lo que hemos dicho? Que nosotros tenemos ¿una qué? ¿Una qué? Se distrajo la gente. Meta pregunta. ¿Y la meta pregunta cuál es? ¿Cómo podemos saber que esa primera pregunta que da origen a todo un sistema filosófico es realmente la primera pregunta? Es decir, si Kant hubiera podido responder la meta pregunta, entonces Kant podría estar seguro que su sistema filosófico es el único, el último, ¿no? El hombre que yo conozca, el hombre que hizo el intento más radical de construir un sistema que estuviera completamente autocontenido, en el cual toda pregunta pertinente está respondida dentro del mismo sistema, es un señor llamado Hegel. Entonces, Hegel intentó integrar
toda posible pregunta, toda posible pregunta, intentó integrarla, ¿en qué? Intentó integrarla en su sistema, de manera que en su sistema aparece la conciencia, la historia, el lenguaje, el desarrollo, la contradicción, la certeza, el ser, la metafísica. Es decir, él empezó a construir su sistema. Evidentemente estamos ante uno de los grandes genios de la humanidad. Él empezó a construir su sistema y él dijo: tengo que empaquetar todo. Voy a meter todo aquí. Entonces escribió un libro casi imposible de leer, que es la introducción a su verdadera filosofía. Ese libro imposible de leer se llama Fenomenología del Espíritu. Entonces él empaquetó todo ahí, con la idea de que ese libro fuera una especie de elemento de discernimiento. Si usted no entendió ese libro, ya no lea más de mí. Vuelva simplemente a sus oficios, sus papas, arroz y carne, porque usted no vale para esto. Usted no sirve para esto. Ese fue Hegel. Pero hubo una pieza que se le quedó corta a Hegel. Eso lo notaron varios genios. Porque es que esta humanidad ha tenido genios, eso es así. Uno de los grandes y mejores críticos de Hegel es precisamente Heidegger. Porque resulta que todo el sistema de Hegel presupone un modo de existencia del tiempo y un modo de relación entre el tiempo y el ser. Entonces Martin Heidegger se dio cuenta que el grave problema estaba exactamente en eso. Es decir, señor Hegel, usted no ha cuestionado debidamente la relación entre el ser y el tiempo. Y entonces Heidegger dijo: yo voy a escribir una obra en 3 tomos. La obra de Heidegger estaba diseñada en 3 tomos, de los cuales escribió el primero y después nunca escribió ni el segundo ni el tercero. Heidegger era muy inteligente, tenía otros problemas, tenía problemas afectivos, tenía problemas sexuales, tenía problemas políticos, era pronazi, una cantidad de cosas terribles. Pero Heidegger era un hombre que tenía una visualización, una capacidad de crítica que se la detectó su profesor conocido como Edmund Husserl. Husserl, que era otro con una capacidad de crítica. Husserl fue de los grandes críticos de Hegel. Entonces, a pesar de que Hegel sea uno de los intentos más logrados de conseguir un sistema en el que la metapregunta queda incluida también dentro de las preguntas, no hay manera de eso. Bueno, ¿qué enseña el tema de la metapregunta? La metapregunta lo que enseña es que no es posible sustentar la vida humana en la sola racionalidad. O dicho de otra manera, no importa cuán inteligente sea usted, y créame que hay gente demasiado inteligente sobre el planeta Tierra, no importa cuán inteligente sea usted o el equipo con el que usted trabaje, no importa cuánto sea, usted finalmente tiene que hacer una apuesta. En algún momento usted tiene que suponer algo. Esa teoría de la apuesta la desarrolla, entre otros, un hombre llamado Søren, que se pronuncia como Søren Kierkegaard. Kierkegaard desarrolla esa idea, la idea de la apuesta, con el problema de que para Kierkegaard toda fe es una apuesta. Y ahí sí no vamos a estar de acuerdo con Kierkegaard. Pero para él toda fe es una apuesta. O sea, de lo que se da cuenta Kierkegaard, que murió muy joven además. O sea, varios de los que están aquí ya están más viejos que Kierkegaard. Es una cosa que me preocupa, cantidad de gente que... O sea, se les ha ido la vida y bueno, no sé qué van a hacer. Ese ya es otro problema. El hecho es que, como ya lo demuestra el pensamiento existencialista de Søren Kierkegaard, no es posible una vida completamente racional. No es posible. Es decir, la racionalidad tiene siempre un presupuesto exterior a ella misma. Tiene siempre un presupuesto exterior a ella misma. Eso se parece a lo que en el campo de las matemáticas logró este señor Gödel con su teorema de la incompletud de los sistemas de demostración. Entonces, así como Gödel demostró que no existe un sistema autocontenido de demostraciones matemáticas, Kierkegaard y otros se han dado cuenta de que la metapregunta es imposible de responder dentro de la racionalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la existencia de Dios
¿Se puede demostrar? Claro que se puede demostrar. Pero aún demostrada, se puede siempre preguntar. Y con eso vamos terminando esta clase. Como me gusta decir, escriba esa frase que le conviene. La existencia de Dios se puede demostrar, pero aún demostrada, se puede siempre preguntar. Aún demostrada, se puede siempre preguntar. Esa parte le faltó al Concilio Vaticano I. Sí se puede demostrar, claro, pero no existe una manera de englobar de tal manera el universo y el conocimiento. No existe una manera de englobarlo todo que haga irrelevante, insustancial cualquier nuevo cuestionamiento. Yo no sé qué sienten ustedes cuando oyen una frase como esa. Probablemente sienten hambre, o no sé qué sientan. No sé qué sienten ustedes con esa frase. Yo les digo una cosa, hace unos años, porque uno también va cambiando, ¿no? Hace unos años esa frase a mí me hubiera llenado de profunda tristeza. Porque claro, con el temperamento científico y matemático y la preparación que yo traía antes de entrar al convento, lo que yo anhelaba era eso, un sistema completo, autocontenido, ¿no? Pero uno se da cuenta que eso no existe. Entonces la frase completa es, ¿cómo fue que dijo? La existencia de Dios. Pero aún demostrada se puede preguntar. Pero aún demostrada se puede preguntar, exactamente. Entonces, la posesión de la existencia, la posesión de la certeza de la existencia de Dios existe, pero existe, podríamos decir, de una manera dinámica. Existe siempre en un diálogo permanente con nuevas y posibles objeciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.